todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo os voy a explicar cuál es el mejor pan según la ciencia. Cuál es el tipo de pan que según la evidencia científica con la que disponemos nos va a conducir a mejores resultados de salud. Bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es el pan. El pan viene a ser una masa compuesta de harina, agua y que esa masa está fermentada y que luego se cuece, ¿no? Se cocina. El pan no es ni malo, ni bueno, todo depende de los ingredientes en particular de los que se hayan utilizado para elaborar ese pan, es decir, cuál es la materia prima con la cual se ha realizado la harina y que esa harina pues luego va en el pan. Entonces la materia prima de la harina pues es lo que más va a determinar el efecto en la salud del pan, pero aparte la presencia de otros ingredientes que vamos a ir comentando, así como el tipo el tamaño de partícula de la harina, la estructura final del pan, el tipo de fermentación, cómo se ha cocido, si ha sido al horno o ha sido por otros métodos como el vapor. Vamos a ir evaluando cada uno de esos aspectos, viendo cuál es la mejor opción en cada caso. Bueno, en primer lugar tenemos que irnos a la harina. La harina va a ser el componente más abundante del pan después del agua. El agua va a ser el primer ingrediente que nos encontremos en la etiqueta y luego representando entre un 30 y un 40% de la composición del pan, y luego viene la harina. La harina puede ser de cereales, puede ser de legumbres, puede ser de semillas o puede ser de frutos secos. La cuestión es que la harina, cuando es de cereales, ¿cuáles cereales tenemos? Pues tenemos el trigo, tenemos la espelta, tenemos el centeno, tenemos variedades de trigo antiguo como el licor, o también está el triticale, la cebada, el camut, que es una variedad de trigo antiguo. Y esas serían cereales que son con gluten. Luego están los cereales sin gluten, como puede ser la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, el mijo, el arroz, etc. ¿Es mejor que sea sin gluten o con gluten? Bueno, pues eso dependerá de si eres celíaco o no, de si tienes sensibilidad al gluten no celíaca o no. En los únicos casos en los que el gluten está justificado retirarlo es cuando existe pues eso, celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca, como ya comenté en el vídeo que tengo ya en el canal hablando solo del gluten. Pero si no tienes esos problemas, no es necesario que retires el gluten de tu dieta. Sí, pues si no tienes ese diagnóstico, pues puedes disponer de toda una mayor variedad de cereales, ¿no? La cuestión está en que lo más importante, más que el tipo de cereal que escoja, es que sea integral. ¿Y por qué? Pues porque se ha demostrado de forma consistente en estudios prospectivos de cohorte que el consumo de cereales integrales en lugar de cereales refinados, así como de alimentos de origen animal y de patatas fritas y de bebidas azucaradas, es decir, consumir cereales integrales en lugar de esos alimentos que acabo de citar, pues conduce a se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, mortalidad y cáncer. En concreto, los cereales integrales se consideran uno de los principales factores protectores dietarios del cáncer de colon. El cáncer colorectal. Hay una asociación fuerte y consistente y parece que es pues causal, dado que a medida que aumenta la proporción en la dieta de cereales integrales, el riesgo de cáncer de colorectal pues disminuye.
Por tanto, es muy importante que esos cereales, ese cereal que nosotros, a partir del cual se haya elaborado la harina, pues que ese cereal sea integral. ¿Y cómo nosotros sabemos que el pan se ha elaborado exclusivamente con harina de cereal integral? Pues nosotros nos tenemos que ir a la lista de ingredientes y cuando ponga la palabra harina, pues vendrá harina de centeno o harina de trigo, harina de avena, harina de del cereal que sea, ¿no? Pues tiene que ir acompañada del adjetivo integral, es decir, tiene que aparecer harina de trigo integral, harina de centeno integral, harina de espelta integral, harina del cereal que sea integral. Si no va acompañada, si el sustantivo, es decir, el cereal no va acompañado de, la harina de cereal no va acompañada del adjetivo integral, significa que la harina no es integral. Si nosotros vemos en la etiqueta solamente harina de centeno, o harina de trigo, o harina de espelta, eso significa que está refinada, es decir, que no es integral. Si es integral lo tiene que poner, tiene que aparecer ese adjetivo, muy importante. Entonces lo primordial es que nosotros cuando vayamos a coger el pan, la harina o harinas que presente sean todas integrales, y eso lo veo porque está acompañada del adjetivo integral. Si no aparece el adjetivo integral, no es integral, es refinada. Una vez que ya sabemos esto, la siguiente pregunta sería: ¿son mejores las variedades de trigo antiguo? No, los cereales que, las variedades de trigo que, como el Acorn o el Camut y demás, ¿son mejores que el trigo convencional? Bueno, pues realmente no tenemos una evidencia científica sólida que muestre que esos cereales son mejores que el trigo normal. Hay algunos estudios de intervención que se han llevado a cabo, pero en la que han reportado mejoras en algunos marcadores cardiometabólicos con el consumo de cereales, variedades de trigo antiguo en comparación con el convencional, mejoras quizá en un parámetro de la inflamación o en el perfil glucémico. Sin embargo, esos efectos no se han visto en comparación con el periodo preintervención, no en comparación con el grupo control. Entonces, no hay, digamos que cuando se hace un estudio, ¿no?, pues se comparan dos grupos y lo importante es el efecto entre los grupos, la diferencia entre los grupos, no la diferencia entre la persona antes de empezar el estudio y después, ¿no?, sino la diferencia entre los grupos. Entonces, eso no, la mayoría de estudios que se han realizado no muestran una diferencia entre los grupos, sino una diferencia entre el preintervención y el postintervención. Por tanto, esa evidencia pues no muestra realmente que las variedades de trigo antiguo conduzcan a mejoras en parámetros cardiometabólicos. No tenemos evidencia consistente de ello. Por tanto, por ahora no está justificado escoger esas variedades porque sean mejores para la salud. La evidencia científica con la que disponemos lo que sugiere es que lo primordial no es tanto el tipo de cereal que escoja, sino que sea integral. Ahora, ¿y si la harina con la que se elabora el pan no es de cereal, sino que es de otra materia prima, como las legumbres? Pues en esta ocasión sería otra opción excelente la harina de legumbres, que puede ser harina de garbanzo, harina de lenteja, harina de alubia. Las legumbres han demostrado de forma consistente asociarse con menor riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y mortalidad en comparación con fuentes de proteína animal como puede ser la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Por tanto, escoger panes elaborados con harina de legumbres es una buena opción. Además,
el consumo de legumbres ha demostrado en estudios randomizados controlados conducir a una mejora en los parámetros de perfil cardiometabólico en comparación con pues, alimentos también de origen animal. Por tanto, un pan elaborado con legumbres pues, sería una opción muy buena. Y tenemos, lo que pasa que son panes más difíciles de encontrar, ¿no? Normalmente la mayoría de panes que se encuentran en el mercado están elaborados con harinas de cereales, pero no con harinas de legumbres, pero también sería una opción excelente. Y por último, pues el pan también puede incorporar alguna harina de algún fruto seco o de alguna semilla, como las semillas de lino, y en este caso pues también son opciones excelentes, dado que los frutos secos y las semillas pues, se asocian también con mejores resultados de salud y en comparación con alimentos no integrales o alimentos de origen animal. Y bueno, pues a nivel de estudios randomizados, pues el consumo de frutos secos ha demostrado también conducir a mejoras en el perfil cardiometabólico. Digamos que en resumen, las harinas mejores son las de cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Deberíamos evitar la harina de cereales refinados. Ahora quizás estaréis preguntando, bueno, ¿y todos estos panes que ahora se han puesto muy de moda y que encontramos en el supermercado que dice alto en proteínas, pan de proteínas, ¿es eso mejor? Bueno, pues pan rico en proteínas no es más que un pan que aporta más proteína, pero eso no lo hace más o menos saludable, porque todo va a depender de los ingredientes del pan que estén aportando esa proteína. Los alimentos pueden actúan por múltiples vías, entonces el hecho de que tengan más de un nutriente en particular, como la proteína, no lo hace ni mejores ni peores, porque pueden actuar por otras vías influyendo en el riesgo de enfermedades crónicas. Por tanto, tenemos que ver realmente el alimento que está proporcionando esa proteína. En la mayoría de esos panes, cuando nosotros nos vamos a la etiqueta y vemos la lista de ingredientes, vemos que el principal ingrediente es el gluten, ¿no? El gluten es la proteína del trigo, entonces de ahí está viniendo la proteína en esos panes. También suelen incorporar harina de soja, algunas semillas, pero casi todos tienen gluten. ¿Es este pan más recomendable? Pues en realidad no, porque como he dicho antes, los mejores resultados de salud se observan con los cereales integrales, las legumbres, frutos secos, semillas enteros, pero el gluten de un pan elaborado rico en proteína, elaborado con gluten aislado o algún tipo de proteína aislada, como la proteína aislada de guisante o la proteína aislada de soja, no son alimentos enteros, ¿no? Y lo que nos muestra la evidencia de forma consistente es que los alimentos integrales o enteros de origen vegetal son los que nos conducen a mejores resultados de salud, aunque puedan tener menos proteína que la proteína aislada que llevan esos panes altos en proteína. ¿Por qué? Pues porque es todo mucho más complejo y los efectos de un alimento no se pueden reducir a uno de sus nutrientes. Entonces tenemos que ir más allá y determinar la salubridad del alimento en función de su efecto en la salud y no en función de uno de sus nutrientes. Por tanto, los panes altos en proteína no son una mejor opción, son una peor opción si están elaborados con aislados de proteína, como el gluten, aislado de proteína de soja, aislado de proteína guisante, en comparación con tomarse un pan elaborado con cereales integrales o legumbres. En el caso de que sea un pan elaborado con legumbres, también sería un pan rico en proteína, pero en esta ocasión sí sería muy aconsejable si está elaborado con legumbres enteras, ¿no? Con la harina de una legumbre entera, no con el aislado. Bueno, ya que sabemos un poco acerca de, ya que hemos resuelto este asunto de los panes altos en proteína y por qué no son mejores, ahora vamos a irnos a el tipo de fermentación. El pan pues tiene que fermentarse, ¿no? La fermentación puede estar llevada a cabo por levadura comercial normal, ¿no? Y
y por masa madre, una fermentación con masa madre. Actualmente la masa madre está de moda, pero ¿es realmente mejor? Bueno, pues una fermentación lenta con masa madre es verdad que conduce a una mayor generación de ácido láctico, una mayor degradación de los fructos oligosacáridos que, bueno, pues en algunas personas con síndrome de intestino irritable pueden conducir a más gases y tal, y por tanto, bueno, pues en teoría la masa madre pues haría el pan un poco más digestivo, sin embargo, más fácil de digerir. Sin embargo, la evidencia con la que disponemos es escasa. Apenas se han realizado estudios que muestren alguna ventaja en resultados de salud del pan de masa madre con respecto al fermentado con levadura comercial, ¿no?, de panadería. Se han hecho algunos estudios randomizados controlados en los que sí se ha visto que pan con masa madre, fermentado con masa madre, conduce a menores elevaciones de la glucosa tras haber comido el pan, ¿no?, postprandiales. Sin embargo, esto tampoco es demasiado relevante. Al final lo que nos importa son los resultados de salud finales, ¿no?, el riesgo de enfermedades crónicas, de mortalidad, y el pan con masa madre, por lo menos a día de hoy, no ha demostrado conducir a menor riesgo de esas patologías en comparación con el que lleva otro tipo de fermentación. Que nos gusta más con masa madre, que veis que os sienta mejor, pues coge masa madre, ¿no? Pero tampoco es un aspecto en el que tengamos que poner mucho énfasis. Aparte de la fermentación, tendríamos que hablar sobre el tipo de partícula de la harina, esto es el tamaño de la partícula de la harina y también de la estructura del pan. Resulta que el tamaño de la partícula de la harina influye en la glucemia y también en el efecto en la microbiota intestinal. No es lo mismo un grano que esté totalmente, un cereal o una legumbre que esté totalmente triturada con una harina fina, una molienda muy fina, en comparación con una molienda más gruesa en la que hay partículas que quedan sin moler, ¿no? Y que incluso hay ocasiones en las que hay panes que tienen incluso parte de la harina que no es harina, sino que es el grano entero, o que directamente ni siquiera tiene harina y se hace solo con grano entero. ¿Estos panes son mejores? Bueno, pues se ha visto en estudios randomizados controlados que en pacientes con diabetes estos panes de grano entero o semientero pues conducen a menores elevaciones de los niveles de glucosa postprandiales. En sujetos sanos la evidencia no es consistente y no se han realizado estudios randomizados que no han visto que mejore ningún parámetro de la glucemia. Algunos han mostrado que sí, pero otros que no es consistente que los panes de grano entero en personas que no tienen diabetes conduzca a una mejora en el perfil glucémico. Y lo que se ha visto de forma más consistente en personas con diabetes tipo 2. ¿Esto hace a estos panes de grano entero mejores? Bueno, pues un pan de grano entero, pues en teoría, al conservar la estructura, pues va a ser menor absorbido a nivel del intestino delgado y va a llegar más parte del grano al colon, donde será metabolizado por las bacterias de la microbiota intestinal, lo cual puede ayudar a una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta que van a influir de forma positiva en el metabolismo de la glucosa, etc. Pero, entonces sí, pero tampoco es un tema súper relevante, es decir, lo más relevante es que la harina sea un cereal integral, que sea de una legumbre, que sea de un fruto seco, una semilla y que no sea refinada. Luego ya pues podemos irnos a este tema de la estructura y sí, si tienes la posibilidad de un pan de grano entero, pues parece que es un poquito mejor, pero tampoco mejor para la glucemia, pero que tampoco todo es eso, como he dicho antes, al final lo que nos importa son los resultados de salud, el riesgo de enfermedades, la mortalidad, y no tenemos evidencia de que un pan de grano entero
conduzca a un menor riesgo de una enfermedad X en comparación con una harina más finamente molida. O sea que tampoco es un aspecto que tengamos que obsesionarnos con ese tema. Y el otro aspecto que tendríamos que considerar sería la cantidad de sal. Esto es muy importante porque la sal es uno de los principales factores de riesgo de ictus. Se ha demostrado en estudios randomizados controlados como la ingesta de sal, una mayor ingesta de sal conduce a elevaciones en la presión arterial y también tiene un impacto deleterio sobre la función endotelial medida por dilatación mediada por flujo. A medida que aumenta el consumo de sal en la dieta a nivel epidemiológico, pues se ve un mayor riesgo de presión arterial elevada, hipertensión, así como ictus. También el mayor consumo de sal se relaciona de forma consistente con mayor riesgo de cáncer de estómago. Por estos motivos, la sal cuanto menos mejor. La sal no es algo necesario, puesto que el sodio, que sí lo es, se encuentra de forma natural en los alimentos vegetales integrales, en las materias primas de baja concentración, pero es que no se requiere más. No es necesario incorporar sal a los alimentos porque la sal no es más que un ingrediente concentrado de sodio y cloro y no lo necesitamos porque el sodio en pequeñas concentraciones ya se encuentra presente en los alimentos integrales. Así pues, la sal, cuanto menos mejor. Si puedes coger un pan sin sal sería lo óptimo y si no, intenta que tenga menos de 1 gramo de sal por cada 100 gramos, es decir, menos de un 1% de sal. Eso lo podemos ver en la etiqueta nutricional. Nos vamos a sodio o sal y ahí pondrá 1 gramo por cada 100 gramos. Bueno, pues eso ya es bastante. Tendríamos que ser una cifra menor. Ideal 0,5 o menos. Ya digo, lo ideal sería sin sal. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué más? Bueno, pues el pan realmente no tiene que tener más ingredientes. Si los tiene ya son otra serie de aditivos que se añadan como mejorante panario, monoglicéridos de ácido graso, aceites. ¿Todo eso es necesario? No. Realmente el mejor pan lo único que tiene que tener es harina de cereal integral y o legumbres y o semillas o frutos secos, fermentación, masa madre, ideal estaría muy bien, pero también la fermentación con levadura convencional está también bien, no hay problema. Luego, si encontramos un pan, si ese pan además, pues en vez de tener la harina finamente molida, el grano está más entero, para el tamaño del grano es mayor, pues sería una mejor opción, pero si no lo encontramos, pues tampoco hay que preocuparse demasiado por ese aspecto. Y luego que la sal sea la mínima o que incluso no lleve sal. Y ahora diré, bueno, pues esos son los requisitos que tendría que tener ese pan óptimo, pero ¿dónde compro yo eso? Bueno, pues es difícil de encontrar, ¿no? Pero ahí se pueden encontrar panes así, ya cada vez es más fácil encontrar panes 100% integrales, pero no obstante, en un próximo vídeo voy a explicar cómo hacer un pan en casa con todos estos requisitos de forma además muy sencilla, así que estaros atentos y no os perdáis ese vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad y si ha sido así, pues no olvidéis en darme un like, en compartirlo y en suscribirlo porque así me ayuda a que el canal llegue a más gente. Adiós.